Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo vivo de Comunicamos tu Talento. Hola Eve, bienvenida. Vamos a ir saludando y esperando a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy. El tema que traemos hoy a la mesa es acerca de un tema muy importante, como son las condiciones y aproximaciones del autismo. Ahí se suma Agus. Hola, Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas bien, tardes. bien, ¿Todo buenas bien? tardes. Todo muy bien. ¿Me escuchás bien, Agus? Sí, yo te escucho bien. ¿A mí se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, Agus, bueno, recién les decía a la gente que se va sumando, le agradecemos por estar del otro lado, por acompañarnos. Bueno, el día de hoy hemos traído un tema muy importante, como son las aproximaciones del concepto, como es esto de lo que es el TEA, ¿no? Queríamos, a ver, para romper el hielo, Agus, ante todo, preséntate, además de la breve descripción que ya conocemos todos, bueno, contarnos qué estás haciendo actualmente, tu formación académica. bueno, yo soy psicóloga, egresada de la Facu Nacional, de la Universidad Nacional. Yo actualmente soy residente de salud mental, es decir, que en el año pasado rendí una residencia, ¿sí?, de la provincia. Y bueno, actualmente estoy trabajando en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial. Eh, bueno, y un poco por qué se me había ocurrido este tema. En realidad yo trabajé con autismo desde el 2019 al 2020. Fue una pasantía porque yo cuando empecé no estaba recibida todavía, yo me recibo también en 2019. Y bueno, ahí fue cuando conocí un poco, bueno, esta temática. Yo era auxiliar de sala en un centro educativo terapéutico que se especializaba en autismo. Y ahí, bueno, nació un poco mi amor por esta temática y nunca la dejé, para ser sincera, una vez que terminé la pasantía y después, bueno, me recibí, ahora estoy trabajando acá como residente de salud mental. eh, Siempre estoy investigando, siempre seguí leyendo y actualmente también estoy formando desde Panacea, que es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Es el referente a Ujú. nivel, bueno, nacional y de muchas partes del mundo también. Bueno, estoy haciendo cursos también desde ahí, desde Panacea. O sea que estás constantemente formándote más allá, digamos, de tu profesión en el trabajo, porque siempre aspirando más, como bien relatábamos en la descripción del flyer que publicamos, siempre tenés ese espíritu inquieto de saber un poco más, ¿no? Bueno, coméntanos, Agus, ¿qué es el autismo? Bueno, ¿qué es el TEA o el SEA en realidad? Son las siglas, por ejemplo, TEA es de ¿Es lo trastorno del mismo, espectro Agus? autista. Es lo mismo, ¿sí? Simplemente que algunas personas se sienten más cómodas, ¿sí?, con el término SEA, que es condición del espectro autista. ¿Por qué esta diferencia? Básicamente que, bueno, desde los familiares o las personas involucradas en esta temática, ¿sí?, es para sacar un poco el estigma que tiene la palabra trastorno, porque creo que la palabra, todos, si pensamos en la palabra trastorno, se nos viene a la mente, no sé, enfermedad, algo que no está bien, y es para que no se centre la atención en lo que Sí. serían las dificultades de estas personas, porque también tienen un montón de fortalezas y habilidades. Entonces, por ahí el término condición del espectro autista es un poco más amable y saca el foco únicamente de, bueno, de las dificultades o de los déficits
estas personas y se centran un poco más de manera global. No quiere decir que uno esté Bien, bien o uno esté mal, sino que cada uno elige con cuál se siente más cómodo. exacto. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar cuando estamos, digamos, frente a una persona o un niño que tiene este tipo de patología? Bien. Bueno, como es trastorno o condición del espectro autista, quería hablar también de la palabra Sí, espectro, ¿sí? Eh, bueno, antes voy a hablar de la palabra condición. Condición, es decir, yo siempre busco las definiciones porque creo que está bueno volver a lo que significan las palabras, ¿no? Porque por ahí damos por sentado muchas cosas y bueno, por ahí no lo sabemos muy bien. Por ejemplo, condición significa que es un conjunto de características propias y definitorias de un ser o un grupo de seres, ¿sí? Entonces, la condición sería un bien, conjunto de características, ¿sí? Que definen o caracterizan a un grupo de personas. bien. Pero Y por otro por lado ejemplo, tenemos también, perdón, por ejemplo, para que la gente entienda, porque por ahí es un lenguaje muy técnico, ¿lo podés, digamos, bajar un poco más a lo natural o mencionando un ejemplo? sí, justamente a eso voy, porque tenemos por un lado la palabra condición, que es, bueno, que es un grupo de personas que comparten ciertas características, pero la palabra también espectro, que también es una palabra difícil o por ahí que no se escucha tanto, hace alusión a la variabilidad. Entonces, podríamos decir que son personas, ¿sí?, que comparten ciertas características, pero que al mismo tiempo son muy diferentes entre sí. Y ahora voy con algunos ejemplos para que se entienda mejor. Sí, Las personas dentro del espectro, ¿sí?, para ser diagnosticadas con TEA, tienen que cumplir sí, algunos criterios diagnósticos. No me voy a centrar en lo que es el DSM-5 porque no lo quiero hacer tan aburrido y tan catedrático, sino que voy a nombrar a grandes rasgos las dos características principales que comparten todas las personas dentro del espectro del autismo. ¿Mm? La bien, primera es que tienen dificultades a la hora de la interacción y la comunicación social. Y la segunda, que es un poco más amplia, es que tienen un conjunto o un patrón de intereses, conductas o lenguaje que tiene la característica sí, de ser repetitivos y restringidos. Ahora voy con un ejemplo para que se bien, entienda un poco mejor. sí, Em, Hay muchas personas de acá, va, por lo menos yo hice una encuesta en Instagram y les había preguntado sí, si habían visto la serie Atypical, sí, donde el personaje principal es un chico, un adolescente con autismo, ¿sí?, que tiene además síndrome de sí, Asperger. Dentro del autismo, como es variado y hay un montón de personas diferentes, él tiene síndrome de Asperger. Bueno, ajá, ¿a qué me refiero con esto? Ahora voy con el ejemplo de patrón de intereses repetitivos y restringidos. Por ejemplo, Sam, que es el protagonista de la serie, él tiene un sí, interés particular y muy específico sobre los pingüinos de la Antártida. Para los que la hayan visto, bien, lo van a reconocer. ¿Qué significa esto? Que le interesa tanto esa temática que se vuelven expertos en un tema, ¿sí? Y no quiere decir que no tenga interés por otras cosas del mundo, simplemente sí le da mucho más tiempo y le interesa mucho y se vuelven expertos en un tema en particular, como por ejemplo este. Este es un ejemplo, bien. pero pueden haber un montón. Agus, perdón, ¿cómo es la serie para la gente que por ahí quedó ahí en el aire? ¿Cómo se llama? Atypical o atípico. En Perfecto, Netflix está. genial. Muy buena, la recomiendo. Está buena. Eh, Bueno, Quería también mencionar un ejemplo, porque además de intereses pueden ser lenguajes o conductas. Eh, sí, una de repetitivas y restringidas. Por ejemplo, las ecolalias, que quizás algunos sepan, otros no. Las ecolalias son la repetición involuntaria de palabras sí, o
o canciones o sonidos o hasta conversaciones, pero de manera involuntaria, que la persona las repite prácticamente sin darse cuenta. Yo en el centro donde trabajé había uno de los niños que todo el tiempo Sí. repetía diálogos enteros de alguna película de Disney. Terminaba y empezaba de nuevo. Bueno, a esto voy con lo Agus, repetitivo ¿niños de qué edad? con los que yo trabajé. Sí, Sí, iban desde los 4 a los 11, 12 años. Y yo particularmente trabajé, bien, sí, en un rango de 7 a 10. perfecto, perfecto. Eh, Ahí José Moro nos preguntaba si se podía despertar esta patología en la adultez, el autismo. Bien, genial. Esa fue una de las preguntas también que hice en el Instagram. Y, Sí, y no, una de las características, además de estas dos, la característica es que tiene que estar sí o sí presente desde la niñez, ¿sí? Están presentes bien. desde que nacen. Sí, pueden ¿Y ser cuáles son los diagnosticados, no sé, síntomas o digamos que dan bien. indicios desde una edad temprana justamente para poder detectar? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Bien. No sé si querés que quería mencionar algo antes de ir a los signos o Sí, señales de alarma que se llaman, dale, dale, sí, para sí, terminar, para eso, para ver un poco más de qué se trata el autismo y después ir a cómo detectarlo, si se quiere. bien, Eh, bueno, entonces, retomando, hay dos características principales que todas las personas comparten dentro, que están en el espectro del autismo, que son las dificultades en interacción y comunicación social y este conjunto de patrones, perdón, de intereses, conductas o lenguajes repetitivos y restringidos. Pero después tienen características muy diversas, y acá quiero ir con algunos ejemplos, eh, en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión del lenguaje tenemos desde una sí, persona que no tiene lenguaje verbal, es decir, que no puede hablar, que no habla, hasta personas que hablan que tienen un lenguaje tan formal y técnico y hablan muchísimo, como por ejemplo los que han visto en la serie, Sam, que por ejemplo tiene un lenguaje, parece un profesor como habla, él tiene un lenguaje muy formal y muy académico. Por eso digo que hay, bien. estoy tratando de dar ejemplos opuestos, o sea, Sí, pero sí, se como en el entiende. mismo espectro donde hay variabilidad de personas, pero eso, podemos tener desde personas que no pueden hablar y necesitan sistemas alternativos de comunicación, hasta Sí, personas que hablan mucho un lenguaje de enciclopedia. ¿Mm? bien, Por ejemplo, bien. sí, No, te iba a yo en mencionar, mi... decir Sí, esto, por ejemplo, yo como licenciada en comunicación social, ¿no? ¿Cómo hago si estoy al frente de un niño, por ejemplo, entre 7 y 10 años, como vos mencionabas que vos tuviste la oportunidad de tener ese contacto con ellos? ¿Cómo hago para ujú. acercarme y no dañarlo al niño o no atemorizarlo? ¿Cómo puedo llegar a él a ensamblar un diálogo o cómo hago para acercarme simplemente? Bueno, esa pregunta no tiene una respuesta certera. ¿Por qué? Porque la respuesta depende de cómo sea ese niño, cómo sea esa persona, ¿sí? Son tan distintos que hay algunas personas que no tienen problemas quizás en interaccionar con alguien, o otras personas que se van a poner muy nerviosas. Es complicado esa pregunta en realidad. Pero es como esperar un poco el tiempo de ellos, ¿sí? Claro. Es como, son personas tan distintas que por ahí es muy complicado. Eh, es complicado de responder esa pregunta, la verdad. Depende, Claro, y como depende. bien decís, cada niño es diferente. O sea, más allá de la Exactamente. patología que puedan llegar a tener en común, cada niño es diferente. Entonces, bien, no estamos entonces mencionando cómo se diagnostica, ¿no? El autismo, ahí vamos. Sí, porque además
bueno, a esto quería ir. Sí, En el autismo no hay ningún biomarcador que se les dicen que son marcadores biológicos, sí, vuelvo, lo digo de una forma más simple. No hay ningún estudio, ya sea de sí, sangre, genético, alguna resonancia del cerebro, resonancia magnética, o algo que diga que esta persona tiene autismo. No existe. ¿Mm? No existe. bien, Por eso decimos, no, nunca vamos a hablar de causa, o por lo menos hoy en día no se habla de causa del autismo, porque la causa hoy en día es desconocida, justamente por eso, porque no hay nada que, por ejemplo, al contrario de alguien con síndrome de Down que tiene, sí, sí tiene una causa que es la trisomía en el par 21, es decir, que tiene un cromosoma de más en exacto, este par, sí, y como resultado, digamos, tienen, bueno, va a ser una persona con síndrome de Down. En cambio, en el autismo no existe nada. Hoy en día, por lo menos, hasta ahora, no hay nada que diga, bueno, por esto, tal cosa. Por eso, no vamos a hablar de causa, sino que vamos a hablar de factores de ajá, riesgo. ¿Mm? bien, Factores de riesgo significa, bueno, que si está presente tal cosa, puede aumentar la probabilidad. Pero también eso, bueno, hay investigaciones que todo el tiempo están investigando diferentes factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales. Yo había hecho bien, ahí una de las preguntas también en Instagram de qué pensaba la gente, digamos, de esto. Muchos, te sí, digo, lo tengo sí, anotado acá, el los 60% resultados, contestó que sí, los resultados. El muy bien. 60% votó que las causas hoy en día eran desconocidas, o sea que muy bien. Exactamente, Eh, tal cual. pero muchos El pusieron que podían ser desconocimiento por ahí, exacto, el desconocimiento por ahí hace que muchas personas lo escuchan en, digamos, en distintos espacios donde trabajan, en el ambiente, digamos, en la sociedad, pero no saben bien específicamente de qué se trata. Por ahí leía hoy esto de si está, digamos, definido como una discapacidad y no está definido, si bien digamos, tienen una dificultad en el aprendizaje, que por ahí puede ser, como bien mencionabas vos, esto de repetir palabras, de no ahondar bien un diálogo, o en el caso, como bien mencionaba este ejemplo de la serie, que tenía como un intelecto muy formado, pero por ahí esto de que mucha gente por desconocimiento no saben o creen que es una enfermedad y como bien dijiste al principio esto de trastorno no está bueno para la persona que lo padece y ni hablar de la familia y tratándose de un niño. ¿No? Esto de la empatía también, que muchas veces por ahí la mencionamos todo el tiempo, pero no la llevamos a la práctica. totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Entonces, está bueno esto bueno, desde la base, desde informarnos de cómo hacemos, de qué se trata el autismo, y también, como te decía anteriormente, cuáles son los síntomas y los indicios desde la edad temprana para, bueno, justamente detectarlos a tiempo o realizar un tratamiento, ¿no? Para que esto no se agudice. Bien. Bueno, sí, vamos con las señales de alarma. Se llaman así, signos o Sí, señales de alarma. Son varias, bien, así que, y depende, o sea, se pueden, a ver, son importantes saberlas. ¿Por qué? Porque mientras más temprano se diagnostique o se lleve ese bebé o ese niño a una evaluación integral del desarrollo, más temprano se va sí. a poder intervenir y la calidad de vida va a ser totalmente distinta. ¿M? Entonces, siempre es mejor la intervención temprana, siempre. Por eso es importante, como vos decís, la información, conocer. Si no, Exacto. estamos un poco perdidos. Bueno, Sí, sí. voy a ir leyendo porque son varias. De Dale. todas formas, tenía pensado en que después estas las puedo subir al Instagram para que queden, digamos, Genial. ahí las puedan leer cuando Sí, quieran. ¿Mm? dale, Por dale. Ingresan ejemplo, ahí a tu cuenta, ¿no?
Sí, 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 sí. Dale, Bueno, perfecto. señales de alarma. Que el bebé no sonríe ni exprese alegría a los 6 meses, que no realice intercambio de sonidos, sonrisas o gestos faciales a los 9, que no responda a su nombre a los 10 meses, que no balbucee, esto de mamá, tata, al Ajá. año, que no interactúe con gestos como señalar, mostrar o saludar con la mano al año de vida, que no diga palabra alguna al año y 4 meses. Esto es aproximado, ¿verdad? Pero son señales de Sí, sí. alarma. No quiero decir que sí o sí, si tiene alguno de estos, puede que tenga autismo, no, es necesario la vigilancia y la posterior evaluación, ¿sí? Siempre es mejor, de todas formas, prevenir. Yo siempre digo que es mejor pecar de preventivo que otra cosa. Sí, mira qué Bueno, esto de que importante, ¿no? Los signos que acabas de sí, mencionar, porque yo, por ejemplo, desconocía. Sabía de algunos, pero ahora me estoy informando aún más. tal cual. Sí, viste que se pueden, desde muy chiquitos, desde muy temprana edad, ya se puede ver si algo no está, no sé, algo que llame la atención, digamos. Bueno, esto Exactamente. de que no diga ninguna frase con 2 palabras a los 2 años, que a los 2 años no pueda Ujú. decir, por ejemplo, quiero agua, quiero galleta. Esta es muy importante, lo que voy a decir ahora es que haya una pérdida de lenguaje, balbuceo o de alguna otra habilidad social previamente Sí, adquirida. Es decir, que sepa hablar o que sepa decir algunas palabras y después con el tiempo la vaya perdiendo. Ese es un signo de alarma. Y después, algo que bien. esto ya es, por ahí se conoce un poco más, eh, esto de la falta de contacto visual, eh, la hiper o hiposensibilidad a los sonidos. Seguramente han escuchado que durante las fiestas, tanto Navidad, Año Nuevo, hay campañas Sí, para que no se tiren de los fuegos pelotitas. artificiales. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque hay muchas personas dentro del espectro que son hipersensibles. No quiere decir, esto voy a romper con un mito, no quiere decir que todas las personas con autismo tengan hipersensibilidad sonora. No a todos le hacen mal los fuegos artificiales, no a todos. Ujú. Eh, Sí, Digo que cada uno tiene un perfil único. Entonces, hay algunos que tienen hipersensibilidad sonora y además a veces es específico. Capaz tenga hipersensibilidad sonora a los ruidos de auto, pero a los fuegos claro. artificiales no. No, Eso depende claro. mucho de la persona. O hay otras personas que tienen hipo, o sea, lo contrario, que por ahí hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, tienen hiposensibilidad táctil, si están tocando algo Sí, muy caliente, sí, se pueden quemar, no lo sienten o no lo sienten tanto. Eso claro. es muy, muy, muy personal de cada persona, digamos, dentro del Claro, espectro. muy Muy específico. variable. Exactamente, sí, 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 sí. Bien, Otra cosa que por ahí, sí. sí, no, que No, no, digo no. algunos Sí. más. Por ejemplo, es muy habitual que se apeguen a objetos inusuales. Es decir, que niños, por ejemplo, jueguen todo el tiempo, no sé, con una cuchara o con objetos que no sean tan usuales a la hora del juego del niño. No es un juguete, no es, Claro. sean objetos Ah, mira. raros. Sí. Ujú. Y pueden estar horas y horas, a veces todo el día, si se quiere, jugando con eso. Eh, sí. Después, esto de los movimientos repetitivos, como el aleteo, esto Sí, también es muy común, pero por ahí hay más visualización de esto, por ahí en las películas, por ahí en diferentes redes. El aleteo viene de aletear, ¿sí? Hay muchos niños que hacen este sí, movimiento repetitivamente o giran sobre su sí. mismo eje. Bueno, diversas conductas repetitivas. Esto es bastante común dentro del autismo. El movimiento repetitivo, no todos aletean ni todos giran, tienen por ahí diversas expresiones conductuales repetitivas. Bien, pero ese, digamos, es como la más habitual, ese signo.
ese gesto, digamos. Sí, yo no quiero hablar de más habitual o más común, porque como siempre voy a Sí, repetir que cada uno es tan singular único. que Sí, sí, sí. exactamente, son únicos y son todos, digamos, esto, lo único, el perfil único, cada uno es diferente y digo que por ahí se ve más quizás en las películas o en el imaginario social, por ahí esto se puede estar más presente, pero no quiere decir que todos hagan eso. Claro. Sí, pueden tener movimientos, esto de los movimientos, el lenguaje o intereses repetitivos y restringidos, seguro, pero es diferente en cada uno. Bien. ¿Y quiénes, o por ejemplo, quiénes pueden padecer autismo? O sea, a lo que vas desarrollando cualquier persona. O sea, Cualquier al persona, nacer, cuando son bebés, como bien exactamente. decía, al detectar los 6 meses, los primeros 6 meses son, digamos, que los papás, digamos, tenemos que estar atentos de acuerdo a los signos estos que vos acabas de mencionar, que debemos estar, digamos, con atención, que son, digamos, vitales, digamos, a la hora de detectarlos, ¿no? Sí, por supuesto. Si bien hay una prevalencia mayor de autismo en el sexo masculino, digamos, hay más niños, adolescentes, hombres o de sexo masculino que femenino, ¿sí? Ah, Si bien mira, cualquier persona puede tener, hay una mayor prevalencia en hombres que en niños. Por eso se ha hecho, hay un color que caracteriza la concientización del autismo, por ejemplo, sí, el de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que es el azul, por eso hoy sí. estoy azul. Pero, y justamente Eh. tiene que ver con que hay más eh, hombres, digamos, que mujeres, por eso el Ah, de color, ahí viene, pero digamos, el de ahí símbolo. viene, sí, 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 Mira viene de vos. ahí. No, no sabía que el porcentaje, por ejemplo, también es otro dato muy importante, me estoy enterando ahora, que era más, digamos, en varones que en nenas, el alto porcentaje. Sí, hay un mayor porcentaje. Sí, 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 sí. ¿Y esto Por a ejemplo, qué yo en se el... debe? ¿A que se detecta más en varones? ¿Es algo Ah, genético o... y como la causa es desconocida, aún no se Claro, sabe. Algo que se desconoce. Pero, pero bueno, cierto, me me había hizo acordar olvidado un que no había dato. causa. Eso. Con respecto a los factores, está bueno también por ahí hablar un poco de los factores de riesgo, porque también el conocerlos ayuda a prevenir, ¿sí? Es muy Sí, importante. Eh, Algunos factores de riesgo que se siguen investigando al día de hoy pueden ser genéticos y pueden ser ambientales, ¿sí? Los genéticos, bien, si quieren se los nombro, yo no tengo ni idea, pero tienen que ver con esto, por ejemplo, se piensa que un factor de riesgo puede ser el síndrome neurológico genéticos, anormalidades cromosómicas, variaciones en el número de copias infrecuentes. Bueno, todos términos que yo no me especializo en eso, entonces claro. No, 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 no entonces puedo no, no asegurar vamos a ni entrar en bien, algo pero que no no, no, sabemos, que no tenemos. por supuesto, pero Sí, quería mencionar que hay factores genéticos que se están estudiando, pero sin embargo ujú, hay una estadística, ¿sí? Que esto es de Estados Unidos, de la región todavía no hay mucho, ¿sí? Pero bueno, que dicen que 3 de cada 10 personas con autismo tienen presentes sí, algunos de estos factores genéticos. Algunos de estos ajá, factores genéticos. Pero esto significa que 7 cada 10 personas con autismo no tienen sí, ninguno de estos factores genéticos. Entonces por ahí habría que también seguir ajá, investigando sobre los factores ambientales. Que dentro de los factores ambientales que exactamente. son muchísimos, me gustaría nombrar solamente algunos que son por ahí bastante importantes tener en cuenta. Sí, Uno de ellos es la edad parental de los padres cuando quieren tener un hijo.
Sí, se considera factor de riesgo cuando tienen más de 35 años los padres. Esto no quiere decir que sí o sí, digamos, alguien claro, que tenga más de 35 quiera tener un hijo. No, no, simplemente es para tenerlo en cuenta, ¿sí? bien, Bien, otro de los factores de riesgo, que este también hay que tener muy, muy presente, es cuando ya sí, se tiene un hijo con TEA, ¿sí? Y después quieren tener otro hijo. Bueno, ahí hay como un ajá, 50% de probabilidades de que también ese hijo tenga la condición del espectro autista. ¿M? Pero ujú, si ese desarrollo desde muy temprano se vigila y se interviene tempranamente, sí. la verdad quizás, no sé, se pueda actuar tan rápido que quizás esa persona después no tenga los criterios de diagnósticos del autismo. Entonces, pero eso es clave a la hora de monitorear el desarrollo y de controlar, de ver, para poder intervenir tempranamente. Muy Y importante la información que acabas de compartir, Gabo, muy importante, porque por ahí uno bueno, no tiene en cuenta y son datos muy importantes. sí, sí. Yo conozco, bueno, hermanos que tienen TEA, ambos, tanto gemelos, mellizos o no, o hermanitos que no, que uno tiene TEA y otros no. ¿M? Pero Claro. es importante tener en cuenta, porque hay bastante probabilidades desde ahí. Bueno, y otro de los factores que está bueno también saberlo, porque este sí se puede evitar, es el de la alta exposición a la televisión o a las pantallas antes de los 3 Sí, años. Eso es importante saberlo ahora con la era de la tecnología. Bueno, todos sí. estamos frente a las pantallas, pero es importante que si hay algo que se pueda evitar, lo evitemos, ¿sí? Y los que no, bueno, los iremos viendo de Ese es cerca, pero un, creo, muy buen mensaje y un tirón de oreja para los padres que por ahí, por entretenerlos, ya sea porque están trabajando o porque tienen en ciertas reuniones, bueno, qué mejor de dar el celular y que estén ahí un par de horas y por ahí no medimos estas consecuencias que luego pueden llegar a tener. Y sobre todo, como bien decís, niños, ¿no? Que eso sí, no saben nada, no entienden nada, pero qué mejor de evitarlos y por ahí darles otro tipo de juegos o otro tipo de objeto para que se entretengan. Y eso lo veo a diario. tal cual, tal cual, O tal como a cual, papás sí. que también no los tienen totalmente prohibido, que hay cierta edad, más allá de digamos, uno de los problemas o dificultades que pueden llegar a tener, también por una cuestión, me parece, de la edad y de perjudicar no solamente desde el autismo, sino también visualmente, ¿no? Mm, sí, totalmente. Así Sí, que sí, sí. comparto totalmente con vos en ese sentido. No sé si hay alguien ahí, las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta o algo que no haya Ay, quedado claro, que acá. ¿Cómo? que vi algunas preguntas ahí, ahora me estoy fijando. A ver. A ver, ay, sí, ahí, ahora sí estoy mirando, estoy viendo, ¿Ah? porque es como que se me había. Sí. Santi Torres, ¿se habla de niveles de autismo o se utilizan otros términos? No es lo más correcto hablar de niveles, porque niveles significa que uno es como mejor que otro. No se habla de niveles. Se habla de diferentes personas dentro del espectro. ¿M? Está Genial. mal Y usado, se bueno, usa igual. bien, José Moro, ahí dices, es genético, ¿no? Y es lo que recién acabamos de mencionar. Esto, por un Ajá. lado, de si tenemos un hijo, un primer hijo con autismo, es muchas las posibilidades que el segundo hijo que tengamos, el 50% seguramente tiende a que también nazca, digamos, con esta patología,
como así también a aquellas personas mayores de 35, lo cual no significa que necesariamente van a hacer con esa patología, ¿no? Como bien aclaramos. Por supuesto. Ahí Luciano Drude dice, ¿por qué a algunos niños autistas les gusta más relacionarse más con adultos que con otros niños? ¿Cómo? ¿Más con adultos? Luciano Drudi ahí pregunta, ¿por qué a algunos niños autistas les gusta más relacionarse con adultos que con otros niños? Ajá, bien. Bueno, eso también, la respuesta va a ser que depende de cada niño, ¿sí? No hay una respuesta Sí, ahí afirmativa de algún tipo de forma. Cada uno tiene intereses diferentes, ¿sí? Hay algunos que van a preferir jugar solos, hay otras personas que van por lo general, bueno, no, yo lo hablo desde donde yo laburé, que eran niños que todos sí, jugaban solos, les costaba mucho la interacción con otros. Pero son sí, diferentes intereses. claro. Cada niño es, como bien decías, es único, es diferente. Este, ¿Qué más? A ver, ¿qué otra? Bueno, Marina, bueno, vamos agradeciendo a todas las personas que se van sumando, que van consultando. Eh, la familia es muy importante, desde luego. Se dice que hay palabras cortadas, por ejemplo, leche, rojo. Ajá, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es De- la pregunta? eh, una pregunta, y se dice que, o sea, digamos, al momento de comunicarse utilizan palabras cortadas. Por ejemplo, en vez de decir leche, dicen le, o el color rojo, ro. ¿A qué se debe? Ajá. Y eso depende, sí, de la intervención terapéutica de cada profesional. Creo que se refiere a Bien, eso. ahí, perfecto. Alex Shirko dice, muchos tienen hipersensibilidad en el gusto, por ejemplo. Mi sobrino ha sido diagnosticado recientemente con TEA y la verdad la info que estás dando es excelente. Se identifica también en el control del niño sano, ¿no? Pregunta Ale. Ajá, sí, Lo de las claro, vacunas se dice sí, que es un mito. Más allá de eso, las causas aún no están identificadas. perfecto. Vale Espea, que es la misma chica que recién nos compartía esto de las palabras cortadas, dice, ¿habrá alguna página en la que podamos informarnos? Sí, 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 sí. En Panacea, que también lo puedo escribir también en mi página, ahí yo creo que es la más completa, ¿sí? Panacea es Panaa, o sea, es Panacea como suena, la segunda A son dobles A, Panacea, con C. Perfecto. Bien, Agus, gracias. Potenciate Ponto Oca dice, si una persona con TEA tiene un hijo o hija, ¿hay probabilidad que también tenga TEA? Exacto, recién lo respondimos. Sí, 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 hay ¿Es probabilidades. hereditario? Pregunta Flor Vélez. Bueno, eso es lo Luciano que Dru hablamos. sí, No, perdón, que eso lo de si era hereditario ya lo respondimos antes, que justamente, bueno, no, las causas aún se desconocen. Hay factores de riesgo genéticos, pero que solamente hay una baja probabilidad de que sea por eso. Todavía se sigue, está todo en investigación. bien. Luciano Drudy vuelve ahí a consultar. ¿Es el deporte un buen método para ayudar a un niño o adolescente con autismo? Muy buen método. Sí, Para, para si el integrar, ¿no? profesional Para sabe. incluir. Sí, 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 sí. Y más si tiene un poco de conocimiento sobre el tema y puede ayudar, dar los apoyos necesarios, es excelente. Sí, ¿Qué otro tipo de totalmente. deportes sugerís, Agus, para este tipo de patología? Em, para este tipo de condición, Condición, vamos, sí. el deporte siempre para todo niño es beneficioso, para todo niño.
Sí, vamos a volver a repetir, depende de cada persona. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajé, había un profesor de educación física, por supuesto formado en TEA, y bueno, él necesitaba muchos apoyos y él me contaba a mí que ha tenido que cambiar mucho su perspectiva, ¿no? De lo que él ha estudiado durante la carrera, ¿sí? Sí, Porque estudia por lo general, desde un desarrollo neurotípico, entonces él ha tenido que adaptar muchísimo sus clases, la forma de enseñar. Creo que es un desafío para todos, ¿no? Para las familias, para los profesionales de salud, para los profes de educación física, para todos es aprender cosas nuevas, innovarse, investigar y ver la mejor manera de ayudar a ese niño o esa persona. Eh, es eso. Pero en claro, particular sí, no, es muy importante, sí, como mencionabas, Agu, esto del acompañamiento no solamente de profesionales, sino también primero que nada me parece la familia, después la familia, los profesionales, en el colegio quizás de un docente que acompañe, un docente especial, ¿no es cierto? Ya que, como te mencionaba al principio, por ahí tenían esto de la dificultad desde el aprendizaje, o como bien decías vos, esto de la comunicación, de la interacción que bueno, me parece que es muy bueno esto del apoyo y qué mejor, ¿no? Cuando lo detectamos desde una edad temprana o desde niños, ¿no? De acompañar esa condición. sí, sí, es clave, sí. Después Vallespia dice, ¿serán los niños que intelectualizan, que prefieren más a los adultos? Esto que mencionaba Luciano Drudi anteriormente, que algunos niños, ¿por qué tenía él ese interrogante, por qué se relacionaba más con los adultos que con los niños? Y Entonces por Vale ahí le ahí, responde. claro, quizás puede ser que están más en contacto con adultos, como por ejemplo con las familias, con los padres, con los profesionales que somos adultos, porque por lo general no, pero muchas de las personas dentro del espectro tienen psicólogo, neurólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, profesor de educación física, terapista ocupacional. Entonces, bueno, son todos adultos, ¿verdad? Entonces, quizás por esa relación de que pasan mucho tiempo con adultos, pero son Claro, preferencias de se cada uno. entiende. Bien. Bueno, Agua, y para cerrar, qué mensaje le dejas a la comunidad de Comunicamos tu Talento? Creo que, como bien mencionaste, estos niños y estas personas con autismo tienen, como bien dijiste al principio, una habilidad tremenda, un talento tremendo, pero vos desde tu profesión, ¿qué mensaje de reflexión nos dejarías? Y a las personas que se sumaran, que nos acompañaran. Bien. Un mensaje es de que empecemos a hablar de autismo, ¿sí? Porque por ¿Sí? ahí hay como un cierto tabú o una creencia de que solamente afecta a muy poquitas personas y eso no es real. De hecho, hay investigaciones que dicen que acá en Argentina más de 500.000 de personas tienen TEA, ¿sí? Tienen esta condición, Ujú. que no quiere Sí, visualizarlo, no quiere decir que no exista. Entonces, hablemos de autismo, ¿sí? Y otra cosa con la que quiero cerrar también es que sí, empezamos a sacarnos esta creencia de que viven en su mundo, porque no viven en su mundo, viven en el nuestro. Así que, tal cual, bueno, seamos comparto amables. totalmente. Exactamente, no es que ellos están en un mundo aparte, sino no, ellos están en nuestro mundo donde estamos todos, pero sepamos cómo incluirlos, cómo acercarnos, ayudarlos, ¿no? Por eso yo te decía ahí a lo largo, a la mitad más o menos del vivo, bueno, yo desde mi área, desde mi profesión, ¿cómo hago para acercarme? Porque por ahí a lo mejor no lo quiero lastimar, no lo quiero dañar, ni tampoco, viste, que se sienta
mal, porque no está buena la idea, ¿no? Así que, mira, ahí te Sí, comparto, Agus, porque una genia, Agus, dice Ale Shirko, Flor Vélez, excelente, muy clara. Clara, Marianela López, Lalic, una genia, una excelente profesional. Estamos viendo que se comienza a hablar también de TEA en adultos, exacto. sí, Esa es una sí, gran cuenta pendiente también. Sí, son constantemente desafíos, ¿no? Vos de tu profesión seguramente lo has vivido, si bien has trabajado particularmente en niños, pero bueno, está bueno que esto que dice Ale Shirko de también empezarlo a trabajar en adultos y que sea algo natural. Ahí Luciano Drudy totalmente. te dice muchas gracias por la información, hermosa nota y muy útil, felicitaciones. Y después, Gracias. Page Pablo, Geniagus. Sí, la verdad que me sumo a todos estos lindos comentarios que creo que son un empujón para que sigas perfeccionándote, que te sigas formando. La verdad que se nota que te apasiona y sin dudas ha demostrado que esa pasantía que te dio la oportunidad de entrar en este mundo, ¿no? Es tan lindo porque también es muy rico de saber de por ahí de lo desconocido. Eh, entonces, la verdad que te felicito, Agu, José Mora ahí también, te felicita. Y después Clara dice, hay desafíos para la sociedad y espacios públicos, tal cual. Roxana dice, excelente información. Así que me sumo, como te decía, Agu, a esto, felicitaciones. Y bueno, les comentamos un montón de preguntas, pero bueno, seguramente va a haber una segunda parte, como digo, porque por ejemplo, también está bueno ahondar esto en los adultos, como bien decía Alex Shirko, de lo laboral. A qué tipo de puestos puede, digamos, de acuerdo al perfil de esta persona, poder desempeñarse laboralmente. Bueno, había un montón de preguntas, pero bueno, tratamos de ser más de lo básico, por así Claro. llamarlo, para que también las personas comiencen a interiorizarse y sobre todo informarse, porque es una condición que le escuchamos, como dije, puede ser reiterativo, pero que por ahí, por la falta de información, no sabemos de qué se trata y no sabemos muchas veces cómo detectar que la persona tiene esa condición y más aún de cómo entablar, ¿no? Ese diálogo y de incluir a la persona. Y como bien dijiste, es un mundo donde estamos todos. Así que desde mi parte, Agus, agradecerte, sobre todo por confiar en brindar esta información muy rica, muy enriquecedora y bueno, va a quedar ahí colgado en el feed y después luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, porque es una información muy acertada y sobre todo, como bien te dije, de mucho valor. Y qué mejor que una profesional para tratar este tema. Así que desde mi lugar, agradecer a todas las personas que nos acompañaron, que se sumaron, que participaron y se pudieron sacar las dudas, que ese era el fin, ¿no? De poder, digamos, informar a las personas y bueno, qué mejor. Hay Flor Galarza dice hermosa amiga y profesional. Muy bien, muy bien. Está Gracias. bueno, muy bueno eso de que habla muy bien de vos, Agu, no solamente profesional, sino como persona, que es aún más importante. Así que seguramente vamos a tener una segunda parte donde ya trataremos más el tema esto del autismo en adultos, que me parece muy importante. Así que Sí, me muchas encanta. Esta gracias fue una a todas pequeña las personas. aproximación, ¿no? Exactamente, para Digo, esto comenzar, fue que así muy bueno. como, sí, porque es muy, muy amplio y podríamos hablar un montón. Así que me encantaría una Horas. segunda parte. Tal cual, tal cual. Bueno, Agua, entonces te comprometo a una segunda parte para seguir ahondando en este tema, muy importante. Y bueno, agradecemos a todas las personas una vez más que nos acompañaron, sobre todo a Agus, que muy profesional y bueno, y es un empujón, como te vuelvo a repetir, para que puedas seguir perfeccionando y bueno, sumando nuevos conocimientos y actualizando, ¿no? Así que te mando un abrazo grande, un beso enorme Muchas gracias por el y espacio. Gracias a por todos. favor, cuando quieras, pero ya desde luego quedas comprometida con la comunidad. Sí, totalmente. Gracias. Adiós, gracias a todos. Chao, chao.
Beso. Buen jueves para todos.